Lucas, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que, desde el principio, fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente, para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Esta es palabra de Dios. Muy buen día, hermanos. Espero que se encuentren muy bien. Es para mí un privilegio, como siempre, el poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Y especialmente poder meditar hoy día en Lucas 1 del 1 al 4. El 31 de octubre pasado, hace 3 semanas, se conmemoraron 504 años de la Reforma Protestante, cuando Martín Lutero, un monje católico, clava 95 tesis sobre la fe cristiana, sobre el liderazgo de la Iglesia y la autoridad de la Biblia en las puertas de la Catedral de Wittenberg. Fue un acto que conmovió al mundo, y después de un tiempo él fue llamado a retractarse de todo lo escrito. Y de no retractarse, él sería considerado un hereje, sería encarcelado y condenado a muerte. Y es sorprendente porque en el juicio su respuesta a animarle a considerarse hereje, su respuesta fue algo así como: si no se me convence con testimonios bíblicos y si no sujetan mi conciencia a la palabra de Dios, yo no puedo ni quiero retractarme nada. Que Dios me ayude. Amén. Eso es lo que Martín Lutero dijo. Te invito a orar. Padre Santo, ilumina nuestra mente y nuestro corazón para que este pasaje nos transforme, para que este pasaje nos confronte y para que tu Espíritu Santo obre en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Una de las cosas que Lutero buscaba era que todos tuvieran acceso a la Biblia. En ese tiempo eso no era así. Solo tenían acceso aquellas personas que eran sacerdotes o monjes, que estudiaban latín, que sabían latín y que podían interpretar más o menos la palabra de Dios. Lutero entendía la importancia de la palabra de Dios porque reconocía que era la forma en la cual Dios comunicaba su voluntad. Era la única y máxima autoridad para el cristiano, y así debía ser, porque el cristiano necesitaba la Biblia para poder desarrollar su fe. Hoy día, apelando a lo que Lutero quería que ocurriera, quiero que podamos meditar en 3 aspectos de la Biblia, en 3 aspectos de la palabra de Dios: en su coherencia, en su certeza y en el propósito que tiene. Y aunque es un pasaje, este pasaje de Lucas, de cómo comienza el Evangelio de Lucas, que no trata de toda la Biblia, sus principios nos sirven para que la palabra de Dios tome el rol protagónico que tiene en la vida cristiana. No hay ningún pasaje en la Escritura que quiera demostrar algo de la palabra de Dios, simplemente quiere describir algo. Y este pasaje nos va a describir estas 3 cosas de las cuales te mencionaba. Entonces partamos por la coherencia. Versos 1 y 2 dicen: muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. El relato de Lucas parte de forma directa, no es como otras cartas u otros escritos donde se presentan, donde saludan. Parece ser que Lucas quiere ir al grano. Muchos han intentado, y así sigue. Y Lucas le escribe a una persona, pareciera ser un amigo, un tal Teófilo, que más adelante en el verso 3 se va a identificar, aunque no sabemos mucho de quién es él. Ahora, rápidamente escribe su intención. Y su intención tiene que ver básicamente de 2 cosas. Por una parte, de hechos, de sucesos que ciertamente ocurrieron. Lucas dice que se han cumplido entre nosotros, que se han cumplido entre ellos, que ocurrieron. Y por otra parte, que quienes han transmitido esto son varias personas. Muchos escribieron de forma ordenada, hay testigos presenciales que enseñaron,
y hay personas que son encomendadas especialmente, servidores o ministros de la palabra. Entonces habla de sucesos, pero también de personas. Y está la seguridad que Lucas tiene, que describe todo esto como un mensaje que mirado desde todos los ángulos es coherente. Aquellos que escribieron, aquellos que vieron y enseñaron, aquellos que fueron encomendados, relatan, transmiten, cuentan sucesos que son coherentes entre sí. Sucesos que para ellos se cumplieron y que ellos dan fe de que se cumplieron. Ahora, ¿qué entendemos por coherente? Cuando hablamos y decimos que la Biblia es coherente. Con Cari nos encanta armar puzzles o rompecabezas. Y mientras más piezas tenga es mejor. Tenemos una hija pequeña que ha interrumpido un poquito este gusto que tenemos. Pero tenemos la esperanza de que en un tiempo más vamos a poder retomar este hobby. Lo sorprendente de esto, de esta armar puzzle o rompecabezas, es que sin importar cuántas piezas tenga, 100, 500, 1000 o más, cada uno de los pequeños pedacitos de cartón cumple una función, cumple con un propósito. Un propósito que contribuye para que podamos ver el panorama completo, para que podamos ir armando este rompecabezas y ver la imagen completa, para darle forma a esta imagen completa. Cada pieza encaja de una manera perfecta con otra y le va dando sentido a este panorama general. No hay pieza que sobre, y cuando una pieza falta, algo se pierde de la imagen total. Algo se pierde. La coherencia del mensaje de la Biblia es algo así. Cada sección de la Biblia, cada libro de la Biblia, cada parte de cada uno de los libros, cada versículo, cada capítulo, va encajando de tal manera de que la Biblia empieza a tomar coherencia, y toma coherencia de principio a fin. Cuando yo miro una pieza por separado, esa pieza por separado no tiene ningún sentido sola. Pero cuando está en el lugar correcto, le da forma a la imagen. Un versículo, un libro, puede tener el mismo problema. Cuando lo miro aislado, puede no tener ninguna coherencia. Cuando lo miro completo en la Biblia, sí tiene una coherencia. Pero la Biblia no es solo coherente, o al menos el Evangelio de Lucas no es solo coherente. Y sino que es cierto, hay certeza. Verso 3: por lo tanto yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente. Y en este verso hay 4 cosas que Lucas destaca. Primero es que ha investigado la historia, habiendo investigado todo. Ha investigado. Eso no significa simplemente mirado, sino que ha seguido de cerca, ha considerado cuidadosamente lo que va a decirnos, ha entrevistado a testigos, los ha seguido, ha evaluado cuánta coherencia tienen los relatos que ellos están diciendo. Y eso lo vemos en el hecho de que él lo haya hecho con sumo cuidado. Entonces lo primero que hace es investigado. Lo segundo que hace, lo ha estudiado todo con sumo cuidado. En el Evangelio de Lucas encontramos detalles de la vida de Jesús y de otras personas que en otro lugar de la Biblia no aparece. Porque parece que Lucas lo investigó con más cuidado que los otros evangelistas. Y ha ido al origen, ha ido al principio, ha ido antes. Y por esa razón es que los relatos del Evangelio de Lucas parten incluso antes de la vida de Jesús. Porque desde antes la historia se estaba contando y apuntando a Jesús. Esta historia se estaba contando. Ha investigado, ha estudiado todo con mucho cuidado, ha ido al origen y ahora lo escribe en orden. Esto no significa que el relato sea cronológico,
sino que tiene un orden que facilita entender su punto central. A veces pensamos que los relatos de los evangelios son biografías, pero déjame decirte que no, no son biografías. Solo hay detalles que son los que importan para apuntar al propósito central de la Biblia y del Evangelio. No se nos cuenta toda la vida de Jesús, se nos cuenta aquello que es relevante para su misión en la tierra. Lucas es el testigo de la veracidad de todos estos relatos. Él es testigo e hizo un trabajo muy minucioso. Y él nos cuenta que estos hechos son reales. Hay veracidad en sus relatos. Y lo que cuenta tiene una razón. Y esto es el tercer punto o la tercera parte que vamos a destacar de la Biblia. Verso 4. Para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Los para qué en la Biblia nos tienen que llevar a detenernos. Encendemos las alarmas y miramos el por qué, el para qué. ¿Para qué nos cuentan esto? En cada libro de la Biblia es sumamente importante esto. Porque de nuevo, volviendo a la imagen del rompecabezas, es dónde encaja este pedacito. ¿Para qué está este pedacito aquí? Y el Evangelio de Lucas nos dice al comienzo para qué fue escrito. Entonces, cuando yo leo el Evangelio de Lucas, me doy cuenta para qué fue escrito y lo leo como alguien que ya sabe el final. Y todo va empezando a tener sentido. El propósito de Lucas está asociado a las convicciones que tiene este amigo Teófilo y a la enseñanza que él ha recibido. Quiere que tenga plena convicción de la verdad, de las enseñanzas que él tuvo. Quiere que conozca bien, que tenga plena seguridad de lo que le enseñaron. Un mensaje sumamente importante para su vida. Y este mensaje va a ser el que va a desarrollar a lo largo de todo el Evangelio de Lucas. Para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Tu tarea entonces, así como Teófilo probablemente tuvo esa tarea, es leer completamente el Evangelio de Lucas y convencerte, reafirmar la fe que tienes y la fe que te va a hacer crecer en tu vida cristiana. Si eres alguien que aún no cree este mensaje, lee el Evangelio de Lucas también. Y vas a ver que van a haber evidencias de quién es Jesús, qué vino a hacer, quién es Dios, qué hizo. Y probablemente vas a ser persuadido. Y es mi deseo y es mi oración, que seas persuadido a entregar tu vida a Dios. Coherencia, certeza, propósito. 3 cualidades del Evangelio de Lucas. Ahora, ¿qué tiene que ver este pasaje con toda la Biblia? Bueno, creo que hay varios principios que ya hemos conectado. Pero si tú lo piensas bien, muchos de los ataques que la fe cristiana recibe están relacionados con la Biblia. Y más específicamente con estas 3 cualidades de la Biblia. Se cuestiona la Biblia. Una frase que comúnmente escuchamos los cristianos es que la Biblia es un libro escrito por hombres. Y es cierto, pero inspirado por Dios. Ahora, muchos hablan de relatos que no tienen sentido, de situaciones que son sobrenaturales, de eventos que son completamente improbables. Claro, si no vemos el panorama completo, si solamente miramos una pequeña pieza del rompecabezas, el relato de la Biblia no tendrá sentido, porque se sacará de contexto, porque es imposible con un
pequeño pedacito entender el panorama completo. Solamente si es que sabemos cuál es el panorama completo, este pedacito va a tener un sentido. Hay otros que no creen que estos sucesos hayan sido ciertos, que personas que en ella aparecen son ficticias, que hay milagros que son completamente improbables y que hasta hay contradicciones lógicas. Ahora, si te quedas con lo superficial, solo creerás una caricatura de lo que la Biblia dice, una caricatura de la Biblia, así como una caricatura del cristianismo. Pero no entenderás a fondo su mensaje. Si sometes a evaluación sus relatos, verás que incluso eventos como la resurrección sí pudieron ocurrir. Y de hecho ocurrieron. Y es por eso que ha habido una serie de personas con títulos universitarios muy pomposos, que al momento de investigar los relatos bíblicos han tenido que confesar que ellos sí son ciertos. No son personas con mente débil, no son personas ingenuas, son personas que han evaluado los relatos de la Biblia y que han tenido que leer la Biblia para poder hacerlo. Quizás hay un grupo de personas que cuestiona la ciencia de la Biblia. No sé si sabías, pero en la Biblia el pi, este maravilloso número irracional, vale 3. Pi vale 3 en la Biblia. Un pez se traga a un hombre y a ese hombre no le pasa nada. Hay un sonido de trompetas que puede derribar una muralla. Sí, suena improbable, pero la Biblia tiene un propósito. Y ese propósito no es dar respuesta a tus inquietudes, es revelar algo. Hay silencios que la Biblia guarda. No nos cuenta el fenómeno que hay detrás. No es su interés explicarlo, simplemente lo describe. Describe lo que ocurrió desde el punto de vista de un observador humano. No pretende ser un libro de matemática, de física, de biología, de sociología o incluso de historia, aunque hay mucho de la historia de la humanidad que se ve en la Biblia. Hay mucho del comportamiento social que se ve en la Biblia. Los autores, como te decía, describen lo que vieron en un lenguaje común a nosotros, entendible por nosotros. Cuando nos referimos a salió el sol, que es lo que la Biblia dice, o nosotros ocupamos como lenguaje, todos entendemos de qué se trata. Pero si lo piensas bien, en el rigor de la física, de la astronomía, el sol no sale. Se completa un giro de la Tierra de tal manera que los rayos del sol inciden en una posición geográfica específica e ilumina ese sector completamente. Eso es lo que deberíamos decir. Y no salió el sol. Entonces, cuando buscamos en la Biblia respuestas a la ciencia, nos vamos a dar cuenta que no vamos a tener respuestas de ciencia, porque no es el objetivo de la Biblia hacerlo. Ahora, podemos seguir con cuestionamientos, pero quizás el principio general es que cada uno de estos cuestionamientos no toman en cuenta el mensaje integral de la Biblia. La Biblia tiene autoridad sobre la vida de los cristianos porque creemos y confiamos que definitivamente es la palabra de Dios. Y porque la Biblia relata la historia de Dios contada por Dios. Repito eso, la palabra de Dios, la Biblia, perdón, es la palabra de Dios. Y relata la historia de Dios contada por Dios. Entonces es Él que nos cuenta la historia. Y por esa razón la Biblia se distribuye de esta manera.
Muchos buscan respuestas equivocadas porque hacen las preguntas equivocadas. La coherencia, la certeza, el propósito de la Biblia nos hablan y apuntan a un mensaje central. Y este mensaje central es el más importante de los que nosotros podríamos tener. Este mensaje central es un mensaje maravilloso que nos permite relacionarnos con el autor de la Biblia, pero también con nuestro Creador. A veces no dimensionamos lo que la Biblia es, ni por qué Dios nos la dio. Déjame contarte una ilustración más. Les pido perdón a los más jóvenes, porque probablemente no van a conocer a esta autora y a este personaje. Papelucho no sabe quién es ni cómo es Marcela Paz. Papelucho, este simpático adolescente, este joven que leíamos cuando éramos pequeños, no sabe quién es ni cómo es quien escribió Papelucho, Marcela Paz. No sabe quién es ni cómo es. Ahora, ¿cómo puede conocer a Marcela Paz? De la única manera que puede conocer a Marcela Paz es que Marcela Paz decida entrar en la historia y, se deje conocer por Papelucho. Marcela Paz tendría que irrumpir en la historia de Papelucho, presentarse para que él pueda conocerla. Imagínate que si eso ocurriría. Imagina lo que sentiría Papelucho al conocer a su creadora. Creo que no deja de ser maravilloso, no deja de ser algo impactante para Papelucho. Pero es ficción. Pero si lo llevamos hoy día a nosotros somos como él. No teníamos ninguna posibilidad de conocer a Dios. No sabíamos quién era ni cómo era. Pero Él decidió entrar a nuestra historia. Él decidió entrar a nuestra historia. Nosotros los papeluchos tenemos la bendición de conocer a nuestro Creador. Y podemos conocerle de dos formas. Primero, porque nos ha dejado su palabra para que les conozcamos, para que sepamos quién es, qué hizo y por qué lo hizo. Y la otra, que sin duda es la que le da sentido a tener la palabra de Dios, es que Dios decide enviar a su Hijo Jesús para hacerse hombre igual que nosotros. Su palabra y su Hijo nos mostrarían nuestra realidad. Personas que continuamente le dan la espalda a Dios, ofendiéndole e ignorándole. Pero también nos mostraría que producto de ello mereceríamos la muerte, por ofender e ignorar a nuestro Creador. Y aquí es donde su palabra toma coherencia, certeza, propósito. Porque desde el comienzo, esa palabra no solo hacía un diagnóstico de nuestra condición, sino que apuntaba a la solución, la venida del Hijo de Dios, quien resolvería nuestra realidad muriendo en la cruz, la muerte que nosotros debíamos morir, pero resucitando 3 días después. Y que ahora podamos relacionarnos con nuestro Creador si ponemos nuestra confianza en aquel que resolvió el problema, o sea, Jesús. El mensaje central de la Biblia es eso: el Hijo de Dios irrumpiendo nuestra realidad para ser como nosotros e ir a morir a la cruz, cargando nuestro pecado y resucitando al 3er día. Es la muestra más maravillosa de amor por parte de Dios hacia nosotros. Y es esta palabra de Dios, que de forma coherente, de forma cierta y con un propósito, nos cuenta esta historia de principio a fin. ¿Qué vas a hacer tú con este mensaje? ¿Cómo vas a reaccionar a esta verdad?
quiero animarte a que puedas pensar en eso, que puedas meditar este día, esta semana, en lo que la Biblia realmente transmite y lo que eso trae a tu vida. Te invito a orar. Gracias, Padre, por amarnos de tal manera de querer revelarte a nuestra vida. Gracias porque tú nos amas y porque tú decidiste dejarnos tu palabra. Ayúdanos a meditar en ella. Ayúdanos a poder deleitarnos en ella. Y ayúdanos, Señor, a poner nuestra confianza en esta palabra, que es la que nos muestra tu carácter, tu amor, tu obra y tus propósitos en nosotros. En el nombre de Jesús.